Este video mostrará cómo determinar una probabilidad que implica un uniforme variable aleatoria a mano, y luego también verificaremos el resultado usando Desmos.com. Nos dieron la variable aleatoria X. Tiene una distribución uniforme con un mínimo de 11 y un máximo de 26. Se nos pide que encontremos la probabilidad de que X sea menor que 15. Conocemos el gráfico de la función de densidad. Va a ser una línea horizontal, supongamos que es el gráfico que se muestra a continuación. Si dejamos que el valor mínimo sea igual a A, y el valor máximo sea igual a B, la ecuación para la línea horizontal o la función de densidad de probabilidades f de x es igual a 1 dividida por la cantidad B menos A, que es 26 menos 11, dando nosotros f de x es igual a 1,15. Lo que significa que si formamos un rectángulo usando la línea horizontal y el eje x, la altura siempre será 1,15. A continuación, sabemos que el mínimo es 11, digamos que 11 está aquí. El máximo es 26, digamos que 26 está aquí. Observe cómo el ancho de este es 26 menos 11, que es 15, lo que debería tener sentido porque sabemos que el total debe ser igual a 1. Y usando la base de fórmulas veces altura para el rectángulo, aviso 15 veces 1 15 es igual a 1. Y ahora, para encontrar la probabilidad que x es menos de 15, digamos que 15 está aquí. Y por lo tanto, la probabilidad que x es menor que 15 es igual al área bajo el función de densidad de probabilidad de 11 a 15 o a la izquierda de 15, que es esta área aquí. Y podemos encontrar esta zona porque tenemos un rectángulo. Por lo tanto, el área azul es igual a la probabilidad de que x sea menor que 15. Que es igual a la base veces la altura. Bueno, la base es igual a 15 menos 11, o 4. Vamos a escribir 15 menos 11 veces la altura, que sabemos que es 1,15. Que es igual a 4 veces 1,15 o 4,15. Pero esta pregunta sí pide un decimal a 4 decimales, así que vamos a dividir 4 por 15 usando Desmos. En Desmos.com, haga clic en calculadora gráfica. En la celda 1, entramos 4 divididos por 15, entrar. A 4 decimales, tienen 0.2667 redondeo hacia arriba. Verifiquemos este resultado graficando el uniforme distribución en Desmos. Para ello, haga clic en Funciones, haga clic en la pestaña Distribuciones, haga clic en Distribución uniforme. A continuación, ingresamos el min, la coma, el max, y por lo tanto entramos 11,26. Cierre el teclado Desmos, haga clic en el botón Ajustar Zoom. Observe cómo tenemos un buen gráfico de la distribución uniforme de la derecha. Para encontrar la probabilidad que x es menor que 15, haga clic en el cuadro de búsqueda de probabilidad acumulada. Cambie el min a 11 y el máximo a 15. Cierre el teclado Desmos. Observe cómo a continuación obtenemos el mismo resultado, 0.2667, y a la derecha, tenemos el área del rectángulo que representa la probabilidad. Espero que haya encontrado esto útil.